Bienvenidos a Supracortical. Oigan, continuamos con estas entrevistas especiales que estamos invitando, además de a gente con la que resonamos, pues también hermanarnos aquí con nuestros compañeros de Sonoro. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, César Galicia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, muchas gracias por invitarme. Ando bien contento de estar acá. ¿Tú? Oye, padrísimo, gracias por venir. Digo, me gustaría un poco que tú con tus palabras te presentes, pero te dedicas formalmente al mundo de la salud mental, ¿no? No sé si hoy por hoy das psicoterapia o no. Te has movido mucho hacia el rubro de la sexualidad y además, literalmente, has sido un ejemplo de muchas cosas de las que predicas, pero me gustaría preguntarte, tú, desde tus palabras, ¿quién es César Galicia? Uy, esa pregunta siempre me pone un poco nervioso. Eh, pues bueno, supongo que cuando nos presentamos lo solemos hacer desde el currículum, Siempre, entonces ¿no? Es una manera, más sencilla, porque si ¿no? me dices, no, hombre, pues me paro tarde los domingos, pues, Ajá. ¿no? Pero empecemos desde el currículum y desde ahí nos Pues movemos. yo soy psicólogo, soy sexólogo clínico, tengo la maestría en sexología clínica, me dedico justamente a dar terapia, también hago chamba de divulgación, sobre todo en redes sociales, ¿no? Ahí en Instagram, en Twitter, tengo un podcast justo con Sonoro que se llama Coger Comer Bonito. Acabo de publicar un libro que se llama De eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Y pues ahí ando justamente como... Oye, cuando pensamos en entrevistarte, justo una de las cosas que hacemos, pues por prudencia, es preguntarle a nuestros invitados si, oye, ¿hay algo de lo que no mm, quieras platicar? Y tú dijiste, de todo podemos platicar. Y me llamó mucho la atención, me pareció gracioso que estás sacando este libro ujú. que es y de esto no se habla. ¿De qué no se habla? Pues el libro, justo el título tiene esta idea de que, pues, no sé si habrá sido tu caso, ¿no? Pero creo que la mayoría de las personas tenemos el caso de que nos educan en algún momento en nuestras casas como a que no hablemos de ciertas cuestiones que tienen que ver con sexualidad, ¿no? O sea, de no te toques ahí, no mires eso, no te pongas eso, no hagas eso, ¿no? No hables de eso, pues. Entonces, un poco la idea era justamente el libro habla sobre placer, ¿Ok? principalmente, ¿Ok? ¿no? Varias preguntas como sobre cómo funciona la mente erótica, el cuerpo, la sexualidad, el amor, pero todo como con este centro en el placer. Y pues yo creo que de placer es algo de lo que no se habla mucho. Oye, Y pues ya por mi cuenta, sí, cuando me mandaron esas preguntas fue como dijiste, de, va, sí, vámonos para allá. Digo, evidentemente siempre ha habido seres humanos que han hablado de todos los temas, ¿no? O sea, siempre ha habido textos, reuniones, sesiones uno a uno, parejas que platican de todo, pero sí podemos decir que en nuestra historia eh, judeocristiana, novohispana, de allá para acá, traemos un tema de mucha represión de muchos temas. Te quiero contar, y de ahí arrancamos, digo, me parece que es una época muy interesante para el género masculino, en muchos sentidos, es muy interesante, pero yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía, mi mejor amigo, pues era mi vecino, y entonces algún día yo creo que yo iba a la primaria, estoy pensando que tendría yo tal vez 7 años, ujú, una cosa por el estilo, y entonces mi amigo, que sí tenía hermanas y demás, yo soy hijo único, me decía, es que las niñas hacen pipí diferente. Yo le decía, ¿cómo diferente? Me dice, no sé, pero distinto, o sea, no son como nosotros. Yo decía, ¿y cómo serán? Entonces, al día siguiente le pregunté a mi papá, camino a la escuela, me acuerdo que íbamos en el auto, camino a la escuela, y dije, papá, ¿cómo hacen pipí las niñas? Y mi papá dijo, mm, te contesto en la tarde. Yo dije, está interesante el tema, ujú, güey. Pues que me conteste en la tarde, ya está. Entonces llega la tarde, nos sentamos en la casa y mi papá, la verdad es que con su máxima apertura y cariño y ganas de educarme, saca un esquema de, de estambres y pistilos ujú. y de flores. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues, ¿qué pregunté, güey? O sea, Ajá, ajá. ¿cómo estuvo este tema? Entonces me empieza a decir que no sé qué, que tal, pero me acuerdo que mi sensación fue, estamos hablando de algo que no pregunté. Ajá. Y dije, ok, no, o sea, ay, gracias, tanto gusto. Y pasó mucho tiempo en el que pude entender
lo que estaba yo preguntando. Estaba haciendo una pregunta técnica, básica, anatómica de cómo hacen pipí las niñas. Ujú. Y la respuesta fue por otro lado. Y en casa nunca sentí yo que hubiera un tema del que no se podía hablar, Ujú. pero sí encontré muchas veces de las que no se sabía cómo hablar. Ujú. Yo no sé qué historias conoces, qué te haya pasado a ti, cómo surge este deseo de platicar de estas cosas, pero yo creo que a mí en general en mi educación, yo siento que me fue muy bien. Ujú. Mis papás eran una pareja muy, muy equilibrada en ¿A qué muchos se sentidos. dedican o Los dedicaban? dos son Mm. ingenieros electromecánicos. Los dos son los menores de la casa Ujú. y los dos vienen de un nivel socioeconómico medio bajo, más bien bajo. Ujú. Y a lo largo de su vida, a través de estudio y trabajo, pues han ido un poco escalando hasta un nivel medio, social, medio alto en algunos puntos, pero más bien nos quedamos Ujú. como en niveles medios. Pero sí podíamos hablar de economía, que de finanzas, que yo siento que muchos no pueden hablar, Ujú. pero no se sabía mucho, de, no había mucho que me pudieran enseñar. Y sí podíamos platicar de sexualidad, pero también después de un taca, 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 se quedaba como hasta ahí la Ujú. temática, ya como que no había más, ¿no? Y yo siento que hay mucha gente que sigue pensando que hablar de sexo con los niños es contarles que existen las relaciones sexuales y que es cuando un papi y una mami Ujú. se acuestan y tienen sexo y entonces nacen los bebés. Y como que ahí se acabó todo lo que se tiene que platicar sobre la Ujú. sexualidad. ¿Cómo le entras tú a este tema y qué pasa con tu propia historia respecto a decir, me quiero dedicar a hablar sobre el placer? Y por supuesto que cuando hablamos del placer, que no es lo único, pero entramos al tema del placer sexual. ¿Cómo fue de tu lado? Esta historia que cuentas me da mucha risa porque se me hace, de entrada se me hace muy como representativa de la historia de muchas personas. Hubo un comercial, creo que era italiano, no recuerdo, hace muchos años, donde una niña llegaba y le decía a su mamá como: "Mamá, ¿qué significa virgen?", ¿no? Y la mamá se ponía súper nerviosa, ¿no? Y estaba de que: "No, no, no, pues mira, es que mira, ¿no? Como cuando tu papá quiere mucho a tu mamá, no sé qué, bla, bla, bla", ¿no? Y todo, se pone toda nerviosa, le da la explicación, termina tirando como los vasos mientras está cocinando, lo que sea. Respira y dice: "Okey, creo que eso salió bien", ¿no? Y de repente la hija se le queda viendo así: okey, ¿y qué significa? Y agarra una botella de aceite y dice: "¿Qué significa aceite Extra ultra virgen. virgen?", ¿no? Ajá, extra Sí, virgen. ¿qué es ser extra virgen? No, Es que está esta vieja historia de mamá, ¿qué significa pene? No, Ajá, ¿dónde oíste? No, en la escuela. Pues, ajá, ¿cómo? Pues si vas a una escuela religiosa, pues es que justo en la clase de religión, en la clase de religión te hablaron de ajá, pene, sí, el pene. ¿Cómo estuvo eso? Pues es que decían que teníamos que orar para que nuestra alma no pene, ajá, ¿no? Y entonces tenemos todas estas historias de ida y vuelta y tal justo. que se vuelve ahí el tema complicado. A mí lo que me llama mucho la atención de la historia que dices es justo como no recuerdas en realidad lo que te dijeron, lo que te dijo tu papá, pero sí recuerdas el nervio con el que habló de eso, ¿no? O sea, recuerdas el nervio desde el Desde el vamos a hablar al lo platicamos rato después. hasta cómo tiene que sacar como diagramas, etcétera. Y eso es como bien curioso porque muchas veces cuando las personas adultas nos preguntamos como esto de cómo hablar de sexualidad con los niños, casi sí, o sea, lo que decimos es como no, tenemos que encontrar maneras que lo entiendan, pero casi siempre lo que están Sí. diciendo es, güey, o sea, el niño va a entender. Lo que tú tienes que encontrar es una manera en la que tú puedas hacerlo, al parecer, ¿no? Sí, Porque a que ti lo es al entiendas tú por dentro, exacto, porque hay una cosa ahí, ¿no? De que todavía no exacto, lo termino ¿no? de O acomodar. sea, tú podías decirle, bueno, tu papá te pudo haber dicho simplemente como, pues, Sentadas. exacto, y ya, ¿no? O sea, Y a o lo como mejor tú, por un hoyo y ya, punto final, ¿no? O sea, pero en vez de eso, como a través de querer hacer toda esta cosa, uno como adulto piensa, le voy a entrar a la mente del niño, pero en realidad lo que está haciendo es encontrar formas desesperadas de calmar su propia ansiedad, ¿no? Y ese es un tema como bien, pues, delicado con la educación sexual que recibimos la mayoría de las personas, que no recordamos, o sea, muchas personas que tuvimos la famosa clase de donde nos ponían las infecciones, etcétera, ¿no? Y las fotos horribles, no recuerdas en realidad
qué te dijeron, qué infecciones Sí, había, sí, cómo si era clamidia protegerte. o gonorrea o era Exacto. sífilis, de eso no te acuerdas. Recuerdas nada más la sensación de El miedo, contexto. Ajá. ¿no? La sensación de nervio, etcétera. Entonces, yo creo que en mi caso, la educación que recibí respecto al tema, creo que siempre fue, la verdad, muy similar a lo que tú dijiste. O sea, creo que siempre fue muy bien intencionada. Creo que, no recuerdo en ningún momento eso, como haber sentido como algo negativo Oye, al César, respecto, pero ¿sabes, pero sabes qué sí recuerdo yo de la adolescencia y quiero saber cómo te fue a ti? Y insisto, es una época muy interesante para el género masculino. Esta cosa de hay que ser hombre, ujú, ¿no? Y entonces las competencias adolescentes que, ¿no? ¿no? Y empiezan a mentirse entre ujú, adolescentillos y empiezan a decirse que hicieron cosas que no han hecho, que ya saben cosas que no entienden, ujú, pero sí había una presión constante cuando yo era adolescente de decir, te estamos viendo, ¿eh? O sea, aquí uno tiene que ser ujú, hombre. Y entonces te quieres sentir hombre a los 14 años cuando hay un montón de cosas ujú. que no entiendes. ¿Cómo te fue a ti en la adolescencia con los cuates, con el entorno social? Pues, para mí fue raro, porque yo nunca fui de amigos hombres, en realidad, como que Ajá, yo empecé a tener amigos hombres hasta mediados de la universidad. Como que okey. antes de eso, la mayoría de mis amigas siempre, pues, eran mujeres, ¿no? En gran parte, justo porque no entendía, no me gustaban como muchos de esos códigos a los que refieres, ¿no? Como que yo no entendía por qué para ser amigo de alguien tenía que dejar que me apretaran los pezones y me dieran un putazo en los huevos, ¿no? O sea, como que decía: "Güey, pues, Sí, chance". el famoso 5 marcas Ajá. de cigarros. Dices: "Güey, ¿por por Sí, qué me justo, agarras, güey? Hazte para allá". justo, ¿no? Como que digo, pues, no sé si era la Ajá. amistad que yo quería Sí, cultivar. sí, sí. ¿No? Entonces, en mi caso sí fue como algo como un poco curioso al respecto, por eso, ¿no? Como que no, o sea, fueron códigos que igual me marcaron, porque esta presión de la que hablas, o sea, finalmente la masculinidad, ¿no? Como se define mucho a través de una expresión de poder, ¿no? Casi todo lo que asociamos a la masculinidad tiene que ver con poder, y casi todo tiene que ver no solo con poder, sino con una demostración constante de este poder, y de este poder además entre tus pares, entre otros hombres, ¿no? Entonces, no, pues definitivamente fueron cosas que me marcaron como al resto de los hombres probablemente de esta sociedad, ¿no? Donde esa noción de tienes que ser un chingón, tienes que no verte débil, tienes que, o sea, esas cosas pues me pesaron, pero no entré tanto en esos juegos porque pues, siempre he sido muy averso al dolor, siempre he sido muy averso a la incomodidad. Mucho de la masculinidad en la adolescencia tiene que ver justo con eso, con aguantar dolor, ¿no? Con Claro. aguantar incomodidad, con aguantar presión. Y pues son cosas que yo nunca he sido muy adepto, ¿no? Entonces, fue raro, porque por un lado, pues eso, tenía muchas amigas y conectaba muy chido con ellas y era como una cosa muy linda. Por el otro lado, justo porque era como el güey que tenía como amigas más que novias, digamos, como que también era algo raro para mí, porque sentía como de, güey, pero ¿por qué tú solo me quieres como amigo, no? Como que esta ondita de estar en la friendzone, ¿no? Como que fue algo que me pesó mucho. Sí, claro. Y al mismo tiempo como esta onda de sentirme raro como con otros hombres, ¿no? Por decir como, pues, es que siento que no logro como conectar con ustedes, y por un lado qué hueva, pero por el otro lado también me gustaría, Sí, como, ¿por qué ¿no? no? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Ajá, Pero a la hora que te vuelven a apretar dices: "Ay, ya me acordé, ¿por qué no?". ajá, ¿no? Ajá. Justo. Entonces así fue. ¿Para ti? No, pues, fue una cosa parecida. Yo fíjate que siempre quise hacer como y a ver si un día lo armamos, pero yo me considero un hombre muy, en estos términos, femenino. Es Ujú, decir, y lo platicábamos algún día en guardia, en psiquiatría, decíamos: "Güey, si no fuera yo así, sería boxeador, güey". O sea, ujú, soy psiquiatra, ¿no? Me dedico al tema de las emociones, me encanta el tema del teatro y el arte, y ujú, me considero un hombre muy femenino. Pero justo, pues, varias veces fue el cuestionamiento de: "Güey, pero no eres gay". Digo: "No, no, a mí me gustan las niñas y me gustan un montón", y justo me choca que siempre me frenzonean y siempre termino siendo el buen amigo y el que ayuda a hacer la tarea, pero, pues, a la hora ujú, de la hora, pues, nada. Pero sí me es mucho más fácil platicar con una mujer, sí me es mucho más fácil, conectar desde otro lado, conectar los pensamientos, las emociones, hablar de otras cosas. Y sí, el llegar a la esquinita en la fiesta donde están los cuates hablando
como hombres, ¿no? Decía una amiga Ujú. mía, es que ustedes más que hablar hacen expresiones guturales, y no es eso. Mm, Y yo nunca me sentí tampoco cómodo ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, pues sí, sí, finalmente como hombre heterosexual no dejas de estar en la parte alta de la escala ujú, alimenticia y entonces era fácil de alguna manera manejarlo, pero siempre me ha gustado pensar en poder platicar con otras personas, hombres, que se consideran como más sensibles, conectados a lo creativo, la emoción, menos con esta cosa, como dices, de estar teniendo que demostrar poderío. ¿Quién de nosotros es el que más sabe? ujú, ¿Quién de nosotros es el que más puede? ¿Quién de nosotros es el que más se ha hecho, ha brincado, ha... Entonces, fue interesante, pero sí la universidad, como dices, fue un espacio donde ya me empecé a encontrar con otras personas que decía yo, ah, este brother, este amigo mío, sí le piensa y sí tiene una plática distinta y sí podemos conectar a otro nivel. Yo me acuerdo mucho que fue en la universidad donde conocí a la primera persona gay que me ujú, dijo que era gay y fue muy curioso porque pues hasta donde yo sé en Toluca nunca ha habido uno, ¿no? O sea, porque nunca nadie me había dicho de donde yo vengo, oye, pues, yo soy gay, a mí yo soy homosexual, a mí me gustan ujú, las personas de mi mismo género. Jamás. De repente íbamos en el auto de nuevo. Mira cuántas cosas pasan de repente en esas conversaciones. Íbamos en el auto, un amigo y yo, y me dice, es que a mí no me gustan las niñas. Y yo como que no entendí la frase. ujú, O sea, fue como, no, no estoy entendiendo qué me quieres decir. No, no, que a mí me gustan los hombres. ujú, Yo, ok, ok, ok. Y fue interesante. Y desde que me lo dijo, además, sentí como que a él se le quitó un peso encima ujú, y se podía expresar mucho más ujú, libremente. Y para mí, pues sí era una cosa como rara, como de, pero ¿y cómo es? ¿Pero y cómo viven? ¿Pero y qué onda? Y ujú, tal, y qué ven. Y fue una apertura curiosa. Y yo me acuerdo que tenía yo bastantes amigos en medicina con homofobia marcada, ujú, marcada, marcada. Y empecé a entender hasta esos linderos que había como una diferenciación, porque pues, para mí de inicio como que no la había. De repente entender que había este tipo de gente rara que algo tiene distinta y nosotros que estamos bien, que somos normales, que ujú. y era como empezar a entender esto y luego poco a poco, conforme he ido platicando más del tema, ir entendiendo oye, hay tantas cosas que cambiar, construir, insisto, desde el mismo concepto este de ahora que afortunadamente las mujeres han levantado el puño y toda la comunidad LGBT ha salido a las calles y tienen más visibilidad y que uno dice, oye, pues como que tenemos que empezar a replantear qué Ujú, significa nuestro género tan dominante y marcado que habíamos traído hasta ahora. ujú, ujú, Tú entras a esta dinámica de la psicología, también psicología suele ser una carrera muy para mujeres, ujú. ¿no? Porcentualmente, supongo que de nuevo eras un chico rodeado entre muchas chicas. ¿Y cómo te fue ahí en el tema de la carrera? Fíjate que bien, em, bien porque creo que ya estando en la universidad, como estas cuestiones de las que hablábamos, como que ya me pesaban mucho menos, y porque, pues, sobre todo eso, ¿no? O sea, como de nuevo, como que nunca he sido muy afín a estas formas como muy masculinas de estar en el mundo, entonces, Cuando era una entraste, cosa muy ideal para alguien como yo. cuando entraste a psicología, no sabías que te ibas a dedicar al tema de la sexualidad No. tan No, marcadamente. no, 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 no. No, yo lo para mí fue una cosa bien rara, porque tuve una materia que se llama psicobiología, ¿no? Ok. Que en primer semestre, que es las bases biológicas del comportamiento. Y recuerdo que tuve una maestra que en ese momento ella andaba muy clavada con el tema como del determinismo genético, esta noción de que todo está determinado por los genes, ¿no? Todo es una respuesta al ambiente y como que en sus visiones más extremas como que puede llegar a negar incluso como muchas cuestiones de la libertad humana. Y entonces como cuando yo empecé a leer eso, pues siendo un morrito de 18 años que acaba de entrar muy impresionable, como que pues me volví loco, ¿no? O sea, como que o sea, me la pasé muy mal un par de semanas como por esta idea de no soy Se te libre, acabó ¿no? la libertad. Ajá, ¿no?
Sí. Fui a hablar después con una amiga psicóloga, ya como de esto, como de, güey, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Okey. Y ella me dijo, o sea, me empezó a hablar acerca como de, güey, esto no es tan así, léete este libro, existe la cultura, en realidad es todo un debate, ¿no? Y me clavé mucho y a la fecha creo que es uno de los temas que más me apasionan, como cuáles son los puntos que conectan como la naturaleza y la cultura, ¿no? Esta tensión entre estas 2 fuerzas, como pues eso, lo que traemos ya dado por los genes y las hormonas y lo que entra en juego con la educación, ¿no? Con la sociedad. Ese punto de tensión es algo en lo que dije: "Bueno, quiero dedicarme a entender esto". Y, pues, ¿qué Okey, otra cosa, o sea, qué otro punto de la vida en donde se vea eso reflejado con mayor intensidad que la sexualidad, ¿no? O sea, porque okey. justo en la sexualidad, pues, tienes ahí en crudo como toda esta parte de biología y psicología y Sí, hay una cosa muy sociología. marcada, ¿no? O sea, Sí, nace una persona y con un golpe de vista, quien está recibiendo médicamente a esta persona dice: "Esto es un niño, ujú. esto es una niña". Ujú, y desde ahí ya empiezan como un montón de imposiciones, cuando en realidad es más bien, tú estás observando un hecho biológico que es lo que te da la impresión que tiene entre las piernas, porque además los médicos tienden a equivocarse, no tan poco frecuente como pensaríamos, en esta asignación de los géneros, ¿no? Por la expectativa que existe respecto a eso, si hay un pene, una vulva, lo que sea. Entonces, desde ahí, justo como ya o sea, eso es algo como que me interesó mucho y, pues, de ahí me empecé a clavar con sexualidad, ¿no? Y además, pues, a ver, o sea, siempre he sido alguien, la verdad, bastante hedonista y Platícame, ¿dónde empezaste tú a darte cuenta de que el placer era un tema para ti en lo interno? mm, pues, en esta onda justo algo que me pasaba desde muy niño es que me enamoraba mucho. Me Ajá, enamoraba mucho, me enamoraba muy fácil, ¿no? Y eso era algo que era como me era difícil como expresarlo, porque, pues, como esta idea desde el muy el amor romántico es como de, no, pues, si te enamoras, es que te enamoras y tienes que clavarte con esa persona un montón de tiempo y estarle en duelo un montón de tiempo y solo te puede gustar una a la vez, etcétera. Y a mí como que no se me daba mucho eso, ¿sabes? O sea, como que yo más bien me enamoraba no era como que me enamoraba de una y luego de otra, y luego de otra, pero sí era como que pues, me enamoraba de maneras muy intensas, muy distintas y todo, y como de repente sentía que de varias personas como al mismo tiempo, ¿no? Desde que empecé a tener sexo, pues, es algo que me gusta mucho y que en lo que además como empecé a encontrar como muy rápidamente, como que era algo que me gustaba como más allá de solamente me gusta coger y ya, sino algo como que me daba una sensación de sentido, de pertenencia, de tranquilidad, de emoción, o sea, algo que decía como quiero seguir pensando en esto, ¿no? Quiero pensar en nuevas formas de vivir esto, quiero descubrir nuevas experiencias a raíz de esto y quiero conectar con nuevas personas con esto, ¿no? Es como, siempre digo como que hay personas a las que les gusta trepar montañas, ¿no? Y como trepan montañas, todos los fines de semana se van a montar una oye, ¿a ti trepaña te gusta trepar distinta, no montañas? mucho, Es que es pero bien curioso porque hay gente, ¿no? Que va y camina en el cerro y dice: "Vengo la próxima semana", y uno dice: "¿Por qué, y güey?". está Está padrísimo, ¿sabes? padrísimo, O qué sea, bueno, como pero se le enciende algo, o sea, se te enciende algo por dentro que te hace y saber si tú dices eso respecto a una actividad como esa, claro. pues se ve bien, ¿no? Porque es como Oye, estás qué haciendo deportista, qué padre, qué exactamente, fuerte, es exactamente, bueno. ¿no? Pero si dices lo mismo respecto a algo sexual, lo que sea, entonces ya es un fetiche, o es algo raro, o eres una persona perversa, o eres una zorra, o eres un perro, ¿sabes? O sea, como cosas del estilo. Entonces, pues la verdad a mí, o sea, sí me gusta trepar montañas, más bien no lo hago porque no sé cómo y soy asmático, etcétera, pero bueno, o sea, como Oye, que en pero el sexo lo encontré, entre ¿no? trepar montañas y tener sexo, ¿te gusta más el sexo? ¿No? Entonces, es como algo que me gustó mucho y justo como estas exploraciones, y de repente como justo por lo mucho que me interesaba, desde como el segundo año de la carrera, no recuerdo, según yo en el segundo, sí, en el segundo empecé a estudiar un diplomado de educación sexual, empecé a trabajar además con la maestra que daba la clase de sexualidad, Okey. o sea, me empecé como a involucrar más, y pues ya desde ahí como que empecé a trabajar un poquito en eso, y eso era como bien padre porque me dio la oportunidad
pues eso, como un poco es muy bonito porque cuando tú lo sabrás, o sea, como médico y como psiquiatra, ¿no? Como este juego de, mijito, tú que eres arquitecto, como que me revisas la casa, o sea, pasa con todas las profesiones, ¿no? Okey, Y ajá. con el tema de sexualidad es como una cosa bien interesante, porque justo como es algo de lo que no hablamos tanto, que nos puede dar mucha vergüenza hablar o mucho miedo de lo que vaya a pensar la otra persona, como que creo que tuve como el privilegio muy grande de que varias personas se me han acercado y se me empezaron a acercar desde ese momento como en esta onda de: "Güey, tú que estudias esto, a mí me pasa esto, quisiera saber tu opinión, ¿no? A Porque la siento mejor que sin no me decir vas a nombres, juzgar". pero, ¿quién llegó y te dijo: "Oye, quiero platicar contigo"? O sea, Pues es que no ¿qué traía recuerdo. qué traía nada? ¿Te acuerdas de alguien que o sea, porque tú tenías Ujú, ganas de platicar de eso, tú tenías ganas de preguntar eso, tú ujú, tenías ganas de vivir eso, pero hubo un día en el que pasaste de ser que no que lo hayas dejado de ser, ujú. pero que pasaste de solo consumir información y tener preguntas, a empezar a compartir información y tener respuestas. Pues fíjate que no tanto, al menos no recuerdo como un día que lo Ajá, haya marcado, ¿no? Lo que recuerdo sí fue el día que me interesé por hacer divulgación en Internet, que fue un día que estaba en una clase, okey. de la maestría y empecé a hacer como un hilo en Twitter. Me gustaba mucho Twitter y empecé a hacer un hilo en Twitter sobre como datos curiosos de sexualidad, ¿no? Que iba viendo como en la clase. Y el hilo se empezó como a viralizar un montón y bueno, viralizar un montón para 2016, ¿no? O sea, pero empezó a compartirse mucho y como que ahí sí fue como cuando ese sí fue un día que recuerdo que me Que marcó dijiste: mucho desde "Wow, la idea de, me gusta escalar montañas". ajá, de quiero platicar de esto, ¿no? Ujú. Pero así como de las preguntas o todo, no tanto, porque eso era algo que me pasó desde la secundaria, ¿sabes? Como que en la Eras con quien se secundaria podía platicar del sí, tema. un poco sí, ¿no? O sea, A ver, tenemos, una época con sus claroscuros, todavía hay muchísima discriminación. O sea, a mí me impresiona, acabo de poner en mi TikTok un video, hablando un poquito sobre temas de sexualidad y tal, y es impresionante cómo comienzan a llegar los mensajes de homofobia. Me impresiona, porque además como normalmente estoy rodeado de personas, pues, con las que, vaya, ya hasta llamarle tolerante me parece como, poca cosa, ¿no? O sea, ya es algo tan natural todo el tema de la diversidad, los géneros, etcétera. Pues, me llama la atención, pero vivimos en una época donde ya tenemos algunas décadas con los hombres homosexuales diciendo: "Soy un hombre homosexual". Y ya tenemos tiempo con las mujeres diciendo: "Oigan, no se pasen con nosotros". Y ya tenemos tiempo y hay cada vez más visibilidad. Pero me llama la atención que me ha tocado atender a algunas personas que tienen el deseo de tener relaciones abiertas, relaciones formales, pero abiertas. ujú, Y todavía es una salida del closet complicada, o sea, todavía cuesta mucho trabajo para estas personas con las que yo he platicado, decir, le voy a explicar a mi familia o a mis amigos que estoy en una relación ujú. formal, pero abierta, porque es de no, 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 a ver, no, no, en realidad lo que quieres es andar teniendo con todo el mundo relaciones y tal. Tú no estás en una relación formal. O, Que además, perdón por interrumpirte, pero por es que favor, este sí, punto que dices se sí. me hace bien interesante porque es, ¿y qué si lo que quiero es estar cogiendo por ahí, por allá? No, no, está ¿No? mal. De ¿Qué te entrada, pasa? eso no está peleado con la idea que tenemos de una relación, comillas, formal, porque se puede tener una relación muy comprometida con una o dos o el número de personas que quieras y al mismo tiempo querer coger con otras personas. Y Pero dos, es que tú te tienes que enamorar como nosotros decimos que te tienes que enamorar. Tú es tienes eso, que ¿no? amar solamente a una persona Ujú, y tú no puedes tener ganas de tener otro tipo de placeres, ujú, y si no, algo mal tienes. Hay un ujú, tema ahí de inmadurez, tienes que buscar, tienes que ir a no, porque además esta idea de, voy a terapia para que me compongan algo que traigo por dentro ujú. y me hagan tener una relación bonita. Incluso hay muchísimo contenido, disfrazado como de buenos tips, Ujú. de decir: "No, no, 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 es que si él está volteando a ver a alguien más, o sea,
córtalo porque son red flags y mucho cuidado y, ¿no? Ujú. Y yo siento que todavía seguimos muy adentro del closet, dentro de la temática de las relaciones abiertas. Mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Pues, o sea, sí, ¿no? Es un closet que tiene como algunas características muy, muy particulares, que de entrada existe, ¿no? Existe en el sentido de que, o sea, en casos como el mío, por ejemplo, que yo estoy en una relación no monógama y soy muy público con eso, y el podcast que tengo con mi pareja, de hecho, Va trata de de eso. eso, ¿no? En nuestros casos, como que de repente sí hay algunas cosas como un poco más fuertes que hemos vivido, pero en general, como que no pasa de que, pues, hayan por ahí un par de personas que nos consideren un libertino, lo que sea, y cierto rechazo de las familias, ¿no? Que, pues, eso, puede llegar a pasar siempre. Pero yo recuerdo, por ejemplo, mucho a una mujer que alguna vez escuché en un conversatorio, que nos decía que ella, el principal miedo que tenía de estar en una relación no monógama, ella lo estaba, pues, pero el miedo que tenía de estarlo viviendo así, era que las mamás de la escuela se enteraran y le echaran al DIF, ¿no? Porque hoy por hoy sí te pueden quitar a tus hijos por ese ¿Cómo? tipo de cuestiones. ¿Cómo Pues, crees? por desatención, por, no sé ¿Por si por la figura de mendiga? la mala ¿Cómo por qué? O reputación. sea, Sí, o sea, y es un riesgo como real que viven, ¿no? Como que también es un riesgo que se puede llegar a vivir desde como o sea, a ver, hoy por hoy, si tú tienes un o una amante, ¿no? Y te divorcias, eso puede ser usado en un juicio para quitarte de ciertos derechos o tiempos de convivencia o así con los niños, ¿no? Lo cual, infidelidad aparte, eso es como otra cosa, pues es un argumento que se puede usar dentro de un matrimonio de personas que tengan una relación no monógama consensuada, pero que desde la furia, ¿no? O sea, pueden llegar a sí, hacerlo. sí va de, Entonces, no, es que tú. claro. Ajá. Y la pregunta ahí es como justo, a mí lo que se me hace interesante es que justo habla de, pues refleja el porqué de este closet, ¿no? O sea, en la cual como que el Estado pues sigue encontrando y vigilando maneras como de gobernar las formas en las que nos relacionamos, en No, las porque cuales... además el Estado nos dice que nuestras relaciones tienen que ser monógamas. Es decir, Exacto. en términos jurídicos, la monogamia viene de que no te puedes casar con dos personas. Eso es ilegal y solo tu primera esposa es la que realmente tiene el título y tú estás incurriendo ahí en una serie de faltas. Pero el Estado te dice, a ver, usted puede encontrar a alguien, dependiendo del momento y el lugar del género opuesto reconocido Ujú, por el Estado y la podemos reconocer socialmente como su pareja. ujú. Pero ya está ahí. O sea, no le busques. Y nos acotan de nuevo. No nos, es, ya no son los genes los que te dicen lo que debes de ser, sino que además ahora es la ley que realmente te dice, no, no hay un modelo de un matrimonio abierto legal, Ujú. ¿no? Está Sí, y interesante. pregúntale a cualquier persona, bueno, no cualquiera, ¿no? Pero en general si le preguntas a muchas personas, como Ajá. de que, no sé, matrimonio entre dos personas del mismo género, bien, ¿no? Matrimonio entre tres personas, la gran mayoría se van a sacar de onda, ¿Cómo, ¿no? cómo, cómo, cómo? Ajá, o sea, es una idea todavía y que va más allá del, no, a ver, cuestionemos la figura del matrimonio. O sea, simplemente va desde la idea de, esta cosa no me cuadra. La monogamia es una cosa, es uno de los pegamentos sociales más fuertes que existen en la cultura. Hay un libro buenísimo que se llama Pensamiento poliamoroso, no, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que escribe Brigitte Vasallo, que recomiendo mucho, que habla justamente de eso, de cómo pues, la monogamia en realidad es una de las bases de la cultura como la entendemos, y que cuestionarla, ¿no? Es bien peligroso para esta cultura que vivimos y lleva muchos cuestionamientos, porque empiezas a cuestionar la monogamia y cuando te das cuenta estás cuestionando la familia, estás cuestionando la manera en la que nos relacionamos con amistades, estás cuestionando la manera en la que el cuerpo se pone al servicio del Estado para la reproducción. No, o sea, empiezas a cuestionar un montón No, de y cosas. empiezas a cuestionar precisamente temas de poder. Digo, Ujú, era lo que te decía yo hace rato. A mí me llama mucho la atención que desde mi infancia hasta mucha gente que conozco tiene la sensación de que hablar de sexualidad es un temita que se puede tener en una plática de 30 minutos y se acabó la sexualidad.
Y cuando vas viendo todas las ramificaciones y los vericuetos del tema de la sexualidad que te lleva a tantísimos lugares. Pero de nuevo el tema del poder, mira, te voy a contar una anécdota. A mí me tocó estar algunos meses rotando cuando me estuve formando como psiquiatra en la Clínica de Género y Sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Raro que atendiéramos hombres, normalmente atendíamos mujeres víctimas de violencia, era lo Ujú. que habitualmente atendíamos. Y este era un hombre que venía a consulta a la Clínica de Género, que me tocó recibirlo, ya llevaba algunas consultas él en el instituto, y pues preguntaba yo, bueno, ¿qué hace aquí? ¿No? Y empezamos a platicar algunas cosas. Y me decía, es que a mí me da mucho miedo que mi esposa me abandone. Ujú. Y a mí me enseñaron que para que mi esposa no me abandone, tiene que estar sexualmente satisfecha por mí. En otras palabras, pero así de claro me lo Ujú. estaba diciendo. Y entonces, pues para que no me abandone, quiera o no quiera, yo todos los días debo de tener relaciones sexuales con ella. Ujú. Y él entraba en una serie de contradicciones y conflictos personales porque seguía viviendo en esta dinámica donde decía, es que yo no quiero que me abandone y a mí me enseñaron esto, pero siento que algo está mal, o sea, la estoy forzando y no me gusta. Y entonces poder platicar desde la parte de la agresión toda esta dinámica del poder es que tú tienes que ejercer el poder sobre tu pareja Ujú. para que entonces seas un hombre y no te abandone, porque aquí macho alfa y no, y hay que dominar y tal. Y el tema de las relaciones abiertas que nos lleva a decir, oye, pues que no eres suficientemente hombre o qué, ¿no? Hay incluso estas frases de un hombre es el que tiene una y la mantiene. Ujú. Y es cuestionarnos de nuevo la masculinidad, el poder, tal, y llevarlo hasta lo jurídico. ¿Por dónde encuentras tú la grieta? ¿Cómo, ahora que podemos ver la historia de la comunidad LGBT y esta salida del closet y tal, cómo encuentras tú estas grietas para pensar que tengamos una sociedad diferente? Y si no, el matrimonio y la familia, ¿qué va a ser el pegamento social que nos va a unir después, el día que todo esto se nos venga abajo porque resulta que tenemos nuevas maneras de entendernos? Ujú. ¿Dónde lo encuentras tú? Pues yo pensaría que una de las cosas, y es una de las apuestas que tengo justo con este libro, el que andábamos comentando, es pues, o sea, empezar a pensar más como en placer, ¿sabes? Como en qué es eso que te da placer, qué es eso que te hace sentir bien, qué es eso que te hace feliz, por qué, ¿no? O sea, cuestionar como de dónde viene, cuáles son las maneras más saludables, más problemáticas en las que puedes vincularte desde ahí, ¿no? Y hacer la apuesta como por un placer compartido, ¿no? O sea, cuando sea momento de compartirlo, o sea, que cuando creo que algo, ahorita que contabas esta historia, ¿no? O sea, además de, pues, la situación de abuso en la que Claro, probablemente estaba ocurriendo, algo que pensaba es como, pues, ¿dónde está el placer ahí? Porque muy no había placer probablemente ni para él, ni para ella, no había ni para placer para nadie. nadie, ¿no? O sea, era una cosa espantosa. Entonces, creo eso, como que cuando comienzas a orientar, la educación sexual, la manera en la que nos vinculamos desde el placer compartido, desde el sí, voy a pensar en lo que me hace sentir bien a mí, me voy a preguntar por qué me hace sentir bien y te voy a preguntar a ti qué te gusta y cómo hacerte sentir bien y construir una sexualidad que se trate de eso, sea con una o sea con 100 personas, ahí se empieza a desmoronar algo, ¿no? Porque finalmente la manera en la que nos educan sexualmente no tiene que ver tanto con placer, como tiene que ver con miedo, tiene que ver con control de la natalidad, tiene que ver con prevenir la transmisión de ciertas infecciones, pero no tiene que ver en realidad con aprende a sentirte bien y hacer otras personas sentir bien. Y para hacer eso, pues necesitas comunicación y necesitas consentimiento y necesitas cuidados y necesitas algún tipo de eso, ¿no? Como de procurar a la otra persona. ¿Cuál va a ser el pegamento que nos una después? La verdad no sé y no me importa, o sea, en el sentido en el que pues ya llegará cuando llegue, ¿no? Pero creo Okey. que tenemos que dejar de tenerle miedo al pensar en que porque el pegamento, o sea, es como con piensa en el tema del matrimonio, ¿no? O sea, Esther Perel es mejor, la monogamia misma. Esther Perel lo dice de una manera muy interesante, si no mal recuerdo es ella quien lo dice, que dice como, dependiendo de a quién le preguntes, entre
30 y 70% de las personas van a ser infieles en algún momento de su vida, ¿no? Si te vas a lo más conservador, esa estadística 30%, ¿no? Dice como Sí. 1 de cada 3, o sea, no te subirías a un avión, ¿sabes? Que el 30% de las veces se va a caer. Y sin embargo, Sí. ¿no? Sigues entrando en relaciones que tienen esto de facto, sin cuestionarlo. Pasa un poco lo mismo con el matrimonio, ¿no? Esta promesa del para siempre, etcétera. Pues más o menos como el 50% de los nuevos matrimonios terminan en divorcio en un plazo de alrededor de 2 años, ¿no? Entonces, cuando ves esos números, Sí, como que traemos estadísticas que no están muy a nuestro favor para seguir sí, con esta cuando idea ves eso es como de, a monógama. ver, este pegamento social que supuestamente, este miedo de perder la familia, es como, eso ya se perdió desde hace un montón, Ajá. ¿no? Lo que sea que venga después, pero en una de esas no es tan malo, no es tan terrible como esta cosa que te estás aferrando de, es que tenemos que recuperar la familia. Esa madre ya valió desde hace un montón de tiempo, ¿sabes? Como, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo Sí, ese pegamento? ¿Quién sabe? concepto de la familia como la tenemos, dibujada, pues, que hace mucho que no existe, ¿no? Exacto, ¿no? Me gustaría un poco dirigirnos unos minutitos más hacia el tema masculino, y yo creo que, contrasta con esto que decías, algo que seguimos Ujú. valorando mucho en la sociedad, que incluso, eh, espero no meterme demasiado en Honduras, pero esta idea de la gente buena es la que más chingadazos aguanta. Ujú, Y viene como de una visión muy masculina, ¿no? ujú. Decir, pues es que tú no sabes lo que es Sí. vivir de cierta manera, y todo lo que tengo La que pasar. gente los hombres buenos son los que más chingadazos aguantan, y los hombres Claro. buenos se mueren a los 50 años de un infarto, ¿sabes? O Sí. sea, y tú lo sabes como médico. Cuando en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hace unos años publicó una lista que se me hace muy interesante de las 40 principales causas de muerte en el mundo. De las 40 principales causas de muerte, 33 nos afectan más a los hombres. Y de esas 33, habían como 2 que se podían atribuir justamente como a la mujer o personas de sexo femenino, ¿no? O sea, como cáncer intrauterino, o sea, ese tipo de cáncer de mama, eran las 2 que como, por cuestiones puramente biológicas, podías decir, ahí están. 31, 30, ¿no? Nos afectaban más a los hombres, y todas estaban relacionadas de alguna manera con cuestiones puramente de la masculinidad, como accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque tendemos a manejar peor ¿Por qué? justamente por Porque esta yo manejo demostración. rápido, porque yo manejo mejor Exacto, pedo, porque ¿no? yo manejo, ¿no? Infartos que tienen mucho que ver con estrés, con mala Porque yo no alimentación, tengo malos tiempo, yo tengo hábitos, que ¿no? trabajar y tengo que sacar adelante a la familia y yo lo mío, aunque me muera Exactamente, aquí en ¿no? la raya. Cirrosis y tabaquismo, que tienen que ver justo como por la predisposición que tenemos por estos mismos factores a Claro, conductas de adicción, ¿no? O claro. sea, este tipo de cosas que van, o sea, la masculinidad es un veneno, ¿no? Y es un veneno, y esta idea que tiene, que decías Híjole, justamente, esa frase la vas a tener que repetir. ¿Cómo que la masculinidad es un pues es un veneno? veneno. O sea, están los datos ahí, son los que te dicen, esta masculinidad tradicional, más que hacerte fuerte, te va debilitando y te va debilitando y te lleva en algún momento inevitablemente hacia la muerte, porque la masculinidad, o sea, y hasta si lo rastreas históricamente, la noción contemporánea que hoy tenemos de masculinidad nace de nociones que estaban buscando formar guerreros, estaban buscando formar soldados. La masculinidad tiene la intención de formar soldados al servicio del poder en turno, para que vayan y se mueran para los intereses que sea que tenga, así como la feminidad está muy relacionada con la reproducción, Claro. ¿no? Y con crear justamente personas al servicio del poder en turno para poder reproducirse, para poder producir más reproductoras y más soldados, ¿no? Es como una cosa, como que se ha estudiado muchísimo. Pero pues por eso es un veneno, porque todas estas cosas, estas ideas, te van desgastando y desgastando y desgastando hasta que de nuevo, ¿no? Qué cabrón, o sea, una historia que conté en un texto fue que mi abuelo siempre fue una persona, mi abuelo materno, que me hablaban de él como un hombre extraordinario y muy bueno, y que todos los días se levantaba a 4 de la mañana a trabajar y a Sí, mantener a a su familia, darle, y que sobre sí, todo nunca se quejó de nada, ¿no? O sea, como siempre claro. tenía esto. Mi abuelo muere de un cáncer de páncreas, estómago, no recuerdo exactamente bien, y cuenta mi mamá que un día está subiendo las escaleras de la casa,
no logra subirlas, ¿no? O sea, del todo, porque se cansa demasiado. Sí. Va al doctor y como 2 semanas o 3 semanas después, muere de este cáncer. Claramente ese cáncer ya estaba desde mucho antes. No fue al doctor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía que tener esta resistencia. Y el resultado de eso fue que dejó a una familia sin el sustento económico, a un montón de adolescentes que eran adolescentes en la escuela, ahora encargados de proveer para una familia entera, y a mi mamá, una niña de 6 años, sin su padre, ¿no? Y entonces es como, ¿de qué sirvió o sea, ¿de qué te Este sirve gran este hombre. aplauso del gran hombre, etcétera, si de todas maneras fracasaste en tu misión, ¿no? Y fracasaste en tu misión precisamente por el camino que te dijeron que tenías que seguir. Ahora, yo no juzgo a mi abuelo porque él no tenía muy posiblemente herramientas para entender, probablemente era la única opción que tenía, ¿no? O sea, como que no va desde un juicio a él como persona o a cualquier persona que No, porque represente esa es la esto. otra, ¿no? Pareciera ser que ese hombre que está ahí enfrente es el enemigo. Y hay un sistema que nos afecta a hombres, mujeres Y que a y a toda la veces comunidad. ese hombre que está enfrente sí es el enemigo, pero a veces no, ¿sabes? O a veces sí es esta cuestión más de la educación, el sistema que está alrededor, Sí. de cómo nos forma, y que ahí es donde creo que vale la pena meter el cuestionamiento, porque es algo que inevitablemente nos va a llevar a ser más felices, ¿no? Porque creo que en el fondo nadie, o igual y muy pocas personas, en realidad quieren ser esa figura que es tan magnánima que nadie puede alcanzar a ser, ¿no? César, un hombre que trae esta escala de valores de que mientras más dolor aguante, mejor, ¿por dónde le recomendarías empezar a caminar hacia el placer? Y de ahí cuéntanos tantito de tu libro, de tu podcast y de dónde te pueden encontrar de nuevo. Pues yo lo que le recomendaría es que buscar acercarse presencial o digitalmente a cualquier espacio, cuenta de TikTok, de Twitter, de Instagram, podcast, lo que sea, ¿no? En donde se hagan ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque sí creo que justo esta cuestión de la masculinidad es como tan prevalente que de repente hacer estos cuestionamientos puede sentirse un vértigo muy fuerte, ¿no? Puede ser como algo muy peligroso porque finalmente es cuestionar muchas cosas de la propia identidad y de lo que te da como seguridad en el mundo. A mí creo que me ha funcionado mucho de repente eso, ¿no? Como recientemente es que he comenzado a cuestionarlo con amigos, ¿no? Con como los hombres en mi vida, que además la gran mayoría, por fortuna, ya están en este mismo tren de cuestionamiento. Claro. Pero por muchos años, ¿no? Como cuando estaba en secundaria, etcétera, pues la compañía que tenía eran foros de internet, eran libros, eran músicos que admiraba, que no representaban como necesariamente este ideal, ¿no? Entonces, eso, creo que Y de por ahí, ahí, una de las opciones es tu libro y tu podcast. pues ¿Y yo dónde? esperaría, ¿no? El libro se llama De eso no se habla, pero aquí se responden 51 Ya preguntas de está sexualidad, placer y listo, deseo. ya lo podemos encontrar en Sí, todos lados. sí, el libro está ahorita en todas las librerías grandes del país, deberían de encontrarlo, y lo pueden comprar también en Amazon, tanto en digital como en físico. Físico. Y el podcast que tenemos, también pues hermano de Supracortical Sí, de la señor. casa, Ajá. es Coger Rico y Amar Bonito, que lo hago con Paola Aguilar, periodista, es mi pareja, y es un podcast donde hablamos justamente de sexualidad, de no monogamia, de relaciones de pareja, ¿no? Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @CésarGalicia_, Instagram como @CésarGalicia, TikTok como @CésarGalicia con 2 As. No he podido homologarlas, pero bueno, si buscan César Galicia, ahí ando. Ahí apareces, qué gusto y ojalá te podamos encontrar también aquí en Supracortical. Las veces que tú quieras, las puertas están abiertas. Es un gusto poder platicar de la masculinidad desde una nueva perspectiva porque hay mucho, mucho más contenido hoy por hoy y qué bueno sobre otras temáticas, pero a nosotros nos sigue haciendo falta platicarlo y repensarlo. César, un gustazo tenerte por Muchísimas acá. gracias por invitarme, Rafa, de verdad, disfruté mucho estar acá. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas.